Buenos días, mi gente. Son las 5:53 de la mañana y a las puras 6 de la mañana les tengo una sorpresa. Ayer que nos salimos a pasear no estaba bien conectado el micrófono y les quise platicar algunas cosas que ya no alcancé por esa cuestión. Pero les voy a poner ahí los videos del atardecer y de aquí saliendo de la casa, yendo hacia el bosque. Se veía muy bonito el atardecer ayer. Fuimos a dar una vuelta. Lo que les quería platicar fueron algunos aspectos muy importantes. Les dije que a las 6 les tengo una sorpresa, ahorita van a ver cuál es. En estos 7 minutos les voy a platicar otra cosa. Un aspecto muy importante del visado. En el video largo que les platiqué ayer sobre el proceso de visado, mi historia, cómo me fue y todo, omití algo de lo más importante, el aspecto económico. El trámite por sí mismo cuesta 200 euros. Lo acabo de checar, aquí lo estoy checando, les voy a poner aquí. Ahí está, ahí van a ver lo que estoy viendo aquí. Esta es la página del gobierno austriaco, del Ministerio del Interior. Y son ahí dice Allgemeine Voraussetzungen, son condiciones generales o requisitos generales für die Erteilung von Aufenthaltstitel, por los permisos de residencia. Y aquí en Voraussetzungen, que son prerequisitos, dice gesicherte Lebensunterhalt, que sería como tener asegurada, el primer requisito que viene aquí, que fue el que omití, tener asegurado el sustento de la vida, como tener asegurados, luego aquí abajo en letras negritas dice regelmäßige Einkünfte, keine finanzielle Belastung von Gebietskörperschaften. Regelmäßig es regular, Einkünfte son entradas, entrada, Einkünfte, entradas económicas, para que la persona no represente una carga. En las siguientes letras negritas lo que dice es keine finanzielle Belastung von Gebietskörperschaften, que no represente la persona una carga para el grupo, el cuerpo del Estado, ¿no? Allá abajo viene qué instituciones del Estado no deben de cargarse por el hecho de que una persona quiera su residencia aquí. Y aquí vienen las cantidades que te pide el gobierno si quieres migrar para acá. Para miembros de la familia, esto aplica solo para miembros de la familia de un austriaco que no son austriacos y que no son europeos, porque si eres europeo no necesitas todos estos requisitos, te vienes y ya. O sea, si tienes una ciudadanía europea, puedes moverte, venir a Austria y salir y demás. Esto sí aplica para todos los que no sean europeos, que nos dicen Drittstaatsangehörige, como miembros de la familia de estados terceros. Para personas solas, que van a vivir solas, el gobierno pide 1.110 euros mensuales. Para parejas, 1.751 euros mensuales. Y para cada niño extra, 171,31 euros mensuales. Aquí les voy a traducir para que aprendan. Für Alleinstehende, allein es solo, Alleinstehende. Eso sería como para personas solas, Alleinstehende, y ahí ya dice 1.110,26 euros. Für Ehepaare, son parejas, y Ehe es como matrimonio, Ehepaare. Por ejemplo, se puede decir mein Ehemann, meine Ehefrau. Mein Ehemann es mi esposo, man es hombre, Frau es mujer. Meine Ehefrau, mi esposa. Okay, para ellos 1.751. Für jedes Kind es niño. ¿Se acuerdan del Kindergarten? Pues viene la palabra de acá del idioma alemán. Garten es jardín, Kind es niño, jardín niños. Für es para, jedes es cada uno, para cada niño extra 171. O sea que si eres una pareja con un niño, vas a tener que pagar 1.751,56 más 171. Serían 1922.97. Ok, y abajo dice algo todavía más específico. Estas cantidades deben de ser después de pagar los costos regulares de la vida. Entre paréntesis dice Vimite, como la renta, Kreditkarten, que son tarjetas de crédito,
etc. Soweit diese in Summe 327,91 Euro sogenannten Wert der freien Station für das Jahr überschreiten zur Verfügung stehen. Lo que dice aquí, o lo que entiendo y lo que entendimos en aquel entonces, es que uno tiene que tener esa cantidad mensual mínimo después de haber pagado todos los costos regulares de la vida. Pero lo voy a leer porque esto no recuerdo a qué se refiere con esta suma de 321, que es el valor del, entre comillas le ponen Wert der freie Station, Wert es valor, de él, freie es libre, estación. De acuerdo, gemäß. Y esas letritas que ven aquí, que parecen como dos S, aquí está. Se llama paragraph. Este de aquí. ¿Ah? No me deja seleccionarlo. A ver. Esta letra rara, que son como dos S, esta se llama paragraph. Y es para indicar en una ley un artículo, un párrafo, paragraph. Ok, falta un minuto para las 7. Les voy a enseñar bueno, rápido. Aquí abajo, Krankenversicherung. Uno tiene que pagar un seguro privado de gastos médicos. Ahí ya paró Ahí está. Esta es la sorpresa que les quería enseñar, que diario a las 6 de la mañana. Si apago la luz, a lo mejor se ve mejor la campana. No se ve mejor. Ahí está mi sombrero. Dieron las 6 de la mañana a las 12 del mediodía y 6 de la mañana, 12 del mediodía y, si no me equivoco, 7 de la noche. A esos 3 horarios suena la campana, y así es en toda Austria. Austria es un país católico, oficialmente católico, y antes había una persona que jalaba la campana, ahorita ya está automatizado. Hay un sistema electrónico que hace que suene la campana. Y sí, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 7 de la noche. Eso tiene que ver mucho también con los horarios aquí. La gente normalmente desayuna, bueno, diferente, ¿no? Cuando se levanta, pero sí, 6, 7. Aquí en los pueblos a las 6 de la mañana la gente ya está lista para el desayuno. A las 12 del mediodía sí es la hora de comida casi por excelencia en Austria. Y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde también es la hora de la cena. 6 de la tarde. Y voy a investigarles por qué esos horarios. Vamos a preguntarle a mis suegros, a mi esposa. Sí, pero el caso es de que antes aquí era un cuarto, un dormitorio, y la campana la tenemos a un lado, bueno, en el otro cuarto. Por eso estoy hablando bajito, porque al lado están durmiendo los míos. Ahí los estoy monitoreando. Bueno, están con mi esposa, entonces no hay tanta bronca. Como siguen durmiendo, me voy a ir a hacer ejercicio un rato. Y hoy no les voy a hacer hiperlapso de mi ejercicio, les voy a dejar un hiperlapso, pero de cómo se ve el paisaje. Eso fue lo que les quería contar ayer sobre la residencia, que uno hay que pagar su propio seguro de gastos médicos. Si no recuerdo mal, fueron más o menos 1,000 euros del seguro de gastos médicos por 3 meses o 4 meses. Bueno, ya investigará a quien le interese. Después que uno ya está aquí y ya hace su permiso de residencia, se puede asegurar con la esposa. Yo me aseguré ya con mi esposa en su trabajo, con el seguro social, y ya no necesitas pagar más seguro de gastos médicos privado, pero sí 200 euros del puro trámite, que son al tipo de cambio de hoy como unos 3,800 pesos, 3,600 por ahí, más tener ese ingreso que son cerca de 1,700 euros
Más niños. Bueno, si en el caso como el mío, vienes con tu pareja, que hace poquito viene en un grupo de Facebook un señor preguntando, pues déjenles hago el cálculo, vamos a ponerlo en 1800 porque era 1700 y algo. Vamos a multiplicarlo por 18.60, que es el tipo de cambio más o menos actual. Entonces debes de tener un ingreso de aproximadamente 33,480 pesos mexicanos mensuales. 33,500 mensuales para poder venirte con tu pareja austriaca. Eso en conjunto. O sea, puede ser que él aquí gana 1,500 euros y no alcanza, digamos, una persona que gana, bueno, el mínimo sería, hay gente que gana como 1,000. Yo, de hecho, cuando llegué, los primeros 3 meses ganaba como 1,000 trabajando en un restaurante. Ahorita ya gano más del doble, pero en aquel entonces sí ganaba el mínimo. Y bueno, entonces si una parte gana eso, 1,000 euros, y la otra gana otros, en México digamos que tiene un ingreso por rentas de 20,000 pesos, digamos que la otra pareja tiene un ingreso estable y aparte tiene ahorros por, no sé, en el banco tiene 300,000 pesos ahorrados. Todo eso lo pueden contar aquí para demostrar que mensualmente tienen ese ingreso y que no van a ser una carga para el Estado. Es algo de lo que les quería contar. Sí lo revisan. Eso sí lo revisan aquí cuando ya está uno haciendo el trámite familiar. Le piden a uno los últimos 3 o 4 meses de comprobantes de ingresos. Entonces, que se llaman LON. LON es sueldo. Bueno, les voy a dejar un hiperlapso del amanecer. Ya vieron que son aquí las 6 de la mañana, ya con 5 minutos. Disfruten el amanecer y les voy a dejar la comparativa con el amanecer hace una semana que estaba todo blanco, todo nevado. Gracias. Antes de irme a dejarles el hiperlapso y hacer ejercicio, les voy a dejar aquí los videos de ayer. No, primero el hiperlapso y después del hiperlapso van a ver los videos, pero los van a ver de atrás para adelante. El único que salió con audio fue donde estoy grabando los venados de mi vecino. Y luego los otros que salen sin audio voy a comentárselos, lo que van a estar viendo en la pantalla. Gracias. Y eso le va a servir también a mi compa Juan Carlos, que es ciego. También un saludo muy especial, pedido, pero con mucho cariño. No por ser pedido es menos importante para mi compa el FUS, Hugo Carrillo. Querías que te mandara saludos. Aquí está mi compa. Gracias. Saludos al viejón, que ya anda bien al 100, bien enfierrado, bien listo para todo. Gracias. Gracias. Después de haber visto ese hiperlapso, bueno, les cuento que fue por esa ventana de allí. Tiene ese 16 porque, bueno, es uno de mis apodos el 16, pero no tiene nada que ver conmigo. Es porque aquí en el pueblo tienen la tradición de decorar las ventanas de acuerdo a un día de Adviento. Hoy es 15 de diciembre. Mañana se va a estar lista esa ventana con la decoración y se va a prender. La decoración es libre. El Adviento es aquí una tradición muy presente en Austria. Se hacen coronas de Adviento, que es como les voy a enseñar luego mañana tal vez, una corona hecha de plantas y se ponen 4 velas. Se prende una vela cada domingo, una semana antes de Navidad. Bueno, el Vero 24 están las 4 velas prendidas, o el último domingo antes de Navidad. Y así una semana antes hay 3 prendidas, 2 antes hay 2 prendidas y una antes hay una prendida. Les dejo los videos de ayer sin audio, ahí se los voy a comentar. Y ha sido una mañana muy productiva. Les voy a subir videos cada día a las 10 de la noche, los voy a programar para que los puedan ver. 10 de la noche de Austria, van a ser las 3 de la tarde en México. Gracias. Que tengan bonito día. Esta es la parte donde les decía de ayer que grabé y no se grabó el audio. Ahí iba saliendo de la casa y les enseñaba el camino que empezamos en el bosque. Ahí ese bosque que ven ahí es atrás de la casa.
Entonces les enseñaba que había llovido, que ya se había derretido la nieve, ya no se ve nada de nieve. Y sí, les quería decir después todo lo que les platiqué, que omití ayer en el video largo sobre la visa. ¿Qué pasó, hijo? ¿Otra vez? Ahorita lo pongo. Esa madera que ven ahí es para calentar casas. Les estaba platicando en ese momento que esa se usa para la calefacción. Hay unos hornos que les voy a enseñar después en las casas, en el campo, que usan ese tipo de madera, se corta y se pone así para después echarla al horno. Eso lo van a ver mucho en Austria cuando vengan en el bosque. Eso se hace sobre todo en las áreas rurales, en las zonas rurales, la ciudad no. La ciudad se calienta con otros métodos. Luego les conté que se había derretido ya la nieve y que el Danubio había crecido y que acá en el campo, en los caminos, miren cómo está todo enlodado, encharcado, y pues ahí mi hijo corriendo, disfrutando del lodo. Ya saben que eso les encanta a los niños. También les prometí mostrarles el Danubio ya crecido. Gracias, ahí les dije gracias. Aquí a la rápida y sin micrófono, enseñarle los venados. Aquí en esta parte de nuestro paseo son los venados de mi vecino. Tienen un chingo de venados y luego vende hamburguesas de venado. ¿Te gustan los venados, Jacob? Es un tipo de venado que no es nativo de aquí, pero que vive muy a gusto aquí. Gracias. Me faltó decirles lo que voy a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy como familia. Vamos a ir a nadar. 4 grados centígrados. Son casi las 8 de la mañana y aquí dice 4 grados centígrados. Pero vamos a ir a nadar a pesar de eso. En una alberca techada, obviamente. En San Hipólito. San Pölten. Ya mañana les estaré mostrando lo que hicimos hoy en la tarde. Gracias.